Yo invito a todas las personas que nos ven a que salgan a votar y no se dejen influenciar por las encuestas. Porque sí, en general la gente no conoce la metodología y en realidad uno no sabe en qué encuesta creer o no. Que sabemos que Colombia es un país que es muy heterogéneo en sus municipios en cuanto al voto. Si uno mira los resultados de elecciones de primera vuelta del año 2022, hay municipios donde Gustavo Petro sacó menos de 5%. Hay municipios también donde sacó más del 95%. Aquí tengo que decir algo que yo creo que no le va a gustar a nadie, incluyendo a ustedes tal vez, que es lo siguiente. Siempre uno viene acostumbrado escuchando que hay empate técnico entre fulano y sutano. Y la cuenta que uno hace es restar las intenciones de voto de los dos candidatos y si eso es menor a margen de error, uno dice listo, empate técnico. Eso estadísticamente es una práctica incorrecta. Esta fuente de RTVC Noticias presenta un análisis crítico sobre la manipulación mediática y las irregularidades en las encuestas electorales previo a los comicios presidenciales en Colombia. Los expertos denuncian que firmas como Atlas Intel publican sondeos con sesgos metodológicos que buscan favorecer a candidatos de derecha, como Abelardo de la Espriella, mientras intentan desinflar el apoyo a Iván Cepeda. El debate expone cómo grandes grupos económicos utilizan sus medios de comunicación, tales como la revista Semana, para crear simulacros de realidad y presionar el voto ciudadano. Asimismo, se rechaza la injerencia extranjera del senador estadounidense Bernie Moreno, cuyas declaraciones son calificadas como una amenaza a la soberanía nacional. Finalmente, los panelistas enfatizan la importancia de ignorar estas estrategias de coacción y exhortan a la población a votar de manera consciente, basándose en los programas de gobierno. Ahora sí vamos al análisis. No olviden dejarnos un me gusta y comentar lo que piensan. Bienvenidos. Amigos, amigas, compañeros y compañeras, hay un derecho fundamental que ustedes tienen que se llama derecho a estar bien informados. Y estamos en una coyuntura especial, histórica del país. Nos aproximamos a elegir al próximo presidente de la República. Por eso creemos que este análisis es totalmente válido el día de hoy, no lo acostumbrábamos a hacer, pero creemos que debido a los acontecimientos de la última semana que inciden en la opinión del electorado colombiano, creemos que nuestro deber como comunicadores, como medio de comunicación y más como ser el medio de comunicación pública del Estado colombiano, tenemos la responsabilidad de analizar los eventos de esta semana que pueden incidir en ustedes, en su pensamiento, en su forma de votar el próximo domingo. ¿Cuáles son esos eventos? Pues venimos de una semana en que desde el día jueves, ustedes me corregirán, empezaron a aparecer diferentes encuestas. La primera de ellas, Inbamer Gallup, con un resultado que daba a Iván Cepeda el 44.6%, y una distancia grandísima con el segundo candidato, el señor Abelardo de la Espriella, con un 31.6%. Esa es la fotografía del jueves de la encuesta Inbamer Gallup. Después se produce, hacia el viernes, sábado, la revista Semana empieza a dar cuenta de esta otra encuesta, con unos resultados, bueno, no soy técnico, ya lo dirán los técnicos en encuestas, nuestra querida invitada Han Wen-chan, pero el sentido común me indica que con unas diferencias grandísimas con la encuesta de Inbamer Gallup. Y la revista Semana que contrata a la encuestadora Intel, Atlas Intel, sobre la que hay serias dudas sobre su técnica y forma de recoger datos, ya nos lo explicarán, revela las siguientes cifras. Iván Cepeda, 38%, Abelardo de la Espriella, 37.3% y Paloma Valencia, 4.3%. 14.3%, en una diferencia grandísima con la encuesta cuya fotografía era de los días anteriores. Entonces, aquí viene una primera pregunta, ¿pero por qué esa diferencia?
Es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos minutos. Y la tercera encuesta, que nos llama también poderosamente la atención, la del Centro Nacional de Consultoría, que aparece hoy domingo. Ya cuando se cierran, no hay posibilidad de publicar más encuestas, no hay posibilidad de hacer más eventos públicos, se concentrarán las campañas en eventos cerrados, y la encuesta de Cambio, la revista Cambio, contratada con el Centro Nacional de Consultoría, nos presenta un Iván Cepeda en un 33.4%, un Abelardo de la Espriella en un 30.9%, una diferencia de 3 puntos, y una Paloma Valencia que se desploma al 12.6%. Una encuesta, la del Centro Nacional de Consultoría, que venía mostrándonos a un Iván Cepeda que en dos encuestas anteriores, subía, bajaba, eso en términos generales. Pues bien, eso es lo que pretendemos analizar, agregado, y ya voy a terminar, a 3 elementos más que se producen esta semana, que no son de poca monta y que vale la pena tener en cuenta. El primero, y que inciden sobre ustedes, sobre los colombianos y las colombianas, en su percepción de las campañas, en su percepción del candidato, en su percepción de lo que pueda pasar con uno u otro candidato. Algo que es inadmisible y que yo no recuerdo en la historia de Colombia, mi querido William y Jairo, periodistas como yo de vieja data, que hemos cubierto elecciones, pero nunca habíamos visto que un senador de los Estados Unidos, en este caso el senador Bernie Moreno, advierta sobre riesgos en las elecciones de Colombia por posible intimidación a los votantes, diciendo prácticamente que si hay algún tipo de intimidación, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno Trump, intervendría en Colombia. Sí, pero sobre todo que Bernie Moreno dice algo muy peligroso, y es que Estados Unidos no validaría los resultados electorales si Colombia escoge el camino equivocado. Eso, entonces, más que un pronunciamiento, es una amenaza. ¿Quién es el señor Bernie Moreno para decirle a la población colombiana cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado? Y nosotros nos corresponde, como medio público que ustedes pagan, estatal del Estado colombiano, de forma y de manera como línea editorial, rechazar tajantemente este pronunciamiento del señor Bernie Moreno y decir que desde el sistema de medios públicos, por lo menos, no vamos a normalizar este tipo de amenazas y este tipo de señalamientos. Como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, esta es una clara injerencia violatoria de la soberanía nacional. Lo peligroso y lo que me llama la atención, Jairo, William, es que el señor viene como observador, pero ya, digamos, ya sienta una posición amenazante que, en mi entender, lo deslegitimaría para ser un observador imparcial. Bueno, ese es un antecedente. El otro, y esto sucede en estas horas, donde ustedes están tomando decisiones fundamentales. Voten por el candidato de su preferencia. Voten por la afinidad ideológica que ustedes tengan. Voten leyendo los programas de gobierno, pero voten. El otro incidente, una excelente columna de nuestra querida colega Cecilia Orozco, publicada en el periódico El Espectador, donde toma nota y señala y recoge lo que había dicho la candidata presidencial Claudia López en una entrevista o en un encuentro con nada menos y nada más que con el dueño de la revista Semana, el señor Gabriel Gilinski. El señor Gabriel Gilinski le dice a Claudia López, palabras más, palabras menos, mire, es muy fácil bajar o subir un candidato presidencial en este país. Solamente se necesitan 3 portadas de Semana, 2 encuestas y, palabras más, palabras menos, dañarle la imagen a un candidato para subirlo en las encuestas, para bajarlo, y elegimos presidente. Y al final le pregunta a la candidata Claudia López, es un diálogo entre Gabriel Gilinski, dueño de Semana, le dice, ¿cuál de todas esas portadas le dolió? Comparto lo que dice mi colega Cecilia Orozco, eso
no puede pasar desapercibido en una democracia. Que un medio de comunicación, que el dueño de este medio de comunicación, como se lee, se entrevé y uno hace la deducción, adquieren medios de comunicación para poner el candidato de su antojo, que no es lo mismo que ustedes elijan libremente el candidato o candidata de su preferencia a la presidencia de la República, en un ejercicio de comprar medios para informar mal y para manipular la voluntad popular. Eso es supremamente grave. Y así lo señala la colega Cecilia Orozco, que termina diciendo, pues nos hemos encontrado con el partido político Semana. Es decir, esta revista, en términos de Cecilia, que yo comparto con el mayor respeto, pero este análisis se trata de advertir esas cosas, pues se trata de un medio que estaría tomando partido político y manipulando a la opinión pública. Esos son los hechos sobrevinientes de esta última semana y cerramos con algo, también vuelvo a los medios de comunicación, que va a afectar, digo yo, a la opinión pública. El señor Felipe Zuleta, columnista del periódico El Espectador y analista de la mesa de trabajo de Blue Radio, hoy dice que su voto y su preferencia es por Abelardo de la Espriella, faltando una semana para el 31 de mayo. Entonces, pues uno entendería que eso tendrá una incidencia sobre lo que dice a través de esa emisora, a través de ese micrófono. Y el periódico El Heraldo aquí está. Hoy manifiesta, si quieres... dice aquí El Heraldo en un comunicado. Cuyo dueño es la familia Gilinski. El Heraldo también del monopolio Gilinski. Es de los Gilinski, un análisis crítico a la luz de la defensa de los valores democráticos que nos comprometen con Barranquilla, la región Caribe y Colombia entera, y tras examinar las distintas propuestas presidenciales, la casa editorial de El Heraldo, es decir, los Gilinski, ¿cierto? Sí. En aras de garantizar máxima transparencia informativa, ha decidido hacer público su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Y cerramos con la cereza del pastel, que es un sistemático discurso del expresidente Álvaro Uribe y de la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, señalando sistemáticamente al candidato Iván Cepeda de tener vínculos con las FARC, cosa que pues no sabemos de dónde sale y que uno esperaría que por lo menos la Fiscalía General de la Nación se pronunciara. Lo dice sin aportar pruebas. Lo dice sin aportar pruebas, no hay una investigación, pero ya las consecuencias están. Entonces, las amenazas a los muchachos que hacen el graffiti, no en la casa del señor Álvaro Uribe, no a pocos metros de la casa del señor Álvaro Uribe, no en las cercanías de la casa de Álvaro Uribe, sino varios metros distante, en un viaducto que hay allí, entonces le empiezan a llegar amenazas y todo lo que rodee, ya sabemos esta vieja táctica del expresidente Álvaro Uribe Vélez de señalar a su opositor, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con defensores de derechos humanos, de terrorista. El capítulo siguiente a esos señalamientos son las amenazas, el amedrentamiento y la autocensura. Excúsenme lo largo de esta pequeña introducción, pero todos esos elementos se producen desde el día jueves en las últimas 72 horas. Sí. Y todo eso va a jugar a favor o en contra de un candidato. Esa es mi introducción, querido William, y podemos pasar entonces ya al análisis. Entonces vamos a empezar con los resultados de la encuesta de Atlas Intel y lo vamos a arrancar a partir de un pronunciamiento que hay de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Pública y Electoral. Y es que esa comisión, que forma parte del Consejo Nacional Electoral, en un pronunciamiento dice que de acuerdo a la investigación que se ha hecho, los resultados presentados por la firma Atlas Intel no pueden ser considerados una encuesta, sino un sondeo. Entonces, aquí podemos hablar con... Es decir, William, se refiere a la misma encuesta que el día viernes y hoy todavía, si me ayuda la cámara, se refiere al mecanismo y a la técnica con que se recogieron estos datos.
que ponen a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella en un empate técnico. sorprendentemente. Sorprendente. Exacto. Pero detrás también, antes de que entre Hauen, hay también un elemento muy importante. Y es que según nos cuentan algunas fuentes, como estábamos diciendo, de gran importancia, alta fidelidad, pues en este momento la medida cautelar contra la revista Semana, no pudiendo publicar los sondeos de la empresa Atlas Intel, está vigente. Es decir, el hecho de que Semana haya publicado ese sondeo de Atlas Intel también se constituye en un reto y raya con el delito. Raya con un delito, de acuerdo con los entrevistados que hemos tenido a lo largo del día. Entonces queremos darle la palabra a Hauen, primero para que nos hable de esto. ¿Lo podemos calificar como una encuesta o como un sondeo de acuerdo a tu especialidad? Sí, claro. Suena muy duro. Ok, sí, de acuerdo. La metodología que utiliza Atlas Intel en su reclutamiento digital es lo que es calificado como un sondeo por la Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas Políticas y Electorales. Entonces, en ese orden de ideas, esta comisión, que está conformada por 5 técnicos, 5 profesionales en estadística con experiencias en muestreo y en estadística, ellos revisaron todos los insumos que entregó Atlas Intel a CNE y emitieron unos conceptos técnicos donde dice que definitivamente este tipo de reclutamiento online es meramente un sondeo y además ese constituye un hallazgo no subsanable. Es decir, es algo que no se puede corregir posteriormente. Entonces, de esta forma, lo que hay que tener en cuenta es que esos resultados de ninguna manera se puede considerar como la opinión de todo el electorado colombiano. De hecho, cuando uno revisa los microdatos de estos sondeos online, lo que encuentra es que la gran mayoría de las personas que contestaron esa encuesta, entre comillas, son personas que tienen alto nivel de educación. Ya en la última que revisé, 80% tenía educación superior y también la gran mayoría son población de 45 años hacia arriba. Entonces, es una muestra bastante sesgada, es decir, de ninguna manera se parece al perfil de los votantes colombianos. Entonces, este tipo de sesgos se debe precisamente porque los respondientes son autoseleccionados, es decir, no hay una selección probabilística donde garantice que los resultados se pueden generalizar a la población. Hauen, es decir, si la cámara me ayuda, yo quiero que esta encuesta, que está circulando, según lo que tú dices, no representa en realidad el pensar de los colombianos y segundo, no la podemos denominar una encuesta sino un sondeo, ¿es correcto? Correcto. Bueno, ahí yo ya entonces le preguntaría a nuestra analista política invitada, Laura Espinosa. Hemos escuchado la técnica, hemos visto el resultado y ahora pongámosle a esto la lupa política. Ok. Bueno, creo que aquí esto es algo que no podemos ver desligado de una cantidad de temas que hemos estado analizando durante las últimas semanas y es toda una operación de tratar de gestionar las elecciones a través de la creación de climas de opinión y de climas políticos y emocionales para inducir al electorado. Y creo que además al trabajar con este tipo de estudios, ¿no?, de sondeos, que además se presentan como encuestas, se consideran que son generalizados o que representan aparentemente la opinión del conjunto del electorado del país, nos están creando una matriz de opinión que además, miren ustedes, sale justamente el último día, no previo a que empiece a transcurrir la última semana de la campaña, que aunque ya no tiene actos públicos, sí puede seguir teniendo actividades de campaña en redes y por medios de comunicación, y lo que va a suceder acá es que, claro, esta es la última foto y nos están diciendo, esta es la última foto y nos están generando entonces un clima claro de opinión que además creo que intenta, ¿no?,
provocar una idea del voto útil. Miren ustedes la comparación entre los escenarios de primera y segunda vuelta, que en los escenarios de segunda vuelta en todos se supone que Iván Cepeda pierde. Entonces nos están diciendo, ¿para qué voy a perder mi voto por un señor que en últimas con cualquiera va a perder en la segunda vuelta, ¿cierto? Fomentando un poco esta idea del voto útil que en últimas promueve que el elector se lance hacia una opción en la que se va a considerar, se va a sentir ganador. Y esto me parece muy preocupante porque creo que intenta además romper con una conducta del electorado que se presentó muy fuerte en el 8 de marzo y fue una elección mucho más programática, una elección que optó por opciones políticas más conscientes, ¿cierto? Que puso en jaque un poco el poderío de las maquinarias en la decisión política o en la decisión democrática, y creo que está intentando entonces afectar también y mellar la capacidad que tiene el pueblo colombiano para decidir en democracia. Bien, ahí hay un tema también muy interesante que es bueno traer a colación, y creo que Susan nos puede ayudar a aclararlo, porque Semana complementa esto de Atlas Intel, además con unas publicaciones de una empresa, de una casa de apuestas que se llama Polymarket, y entonces nos vende también la idea de que ¿sí? están generando una tendencia hacia un candidato y que a partir de ahí eso está generando otras realidades electorales. Yo quisiera que Susan nos contara un poco sobre eso, porque creo que la idea es deliberadamente complementar esto para, se puede decir, constreñir al elector incluso. Pues si decimos que esto, como dice Howen, esto que se presenta como una encuesta es un sondeo y que su técnica no corresponde a la realidad, según lo que dice Howen, pues interpretaría yo que se trataría al final del día de un constreñimiento. Polymarket es una empresa para apuestas, para juegos. Ellos miden precios derivados de las apuestas, entonces es predictivo, pero de acuerdo a las expectativas de los apostadores. El problema de Polymarket es que lo presentan como un sistema de medición de la intención de voto, pero en realidad es muy manipulable porque cualquiera de los candidatos puede meter dinero, subir en la medición y lo presentan y crean un efecto en el ambiente de los candidatos, de los electores, influyendo en la percepción de quién va en qué lugar en las elecciones y cuál es su viabilidad. Esto, por un lado, Polymarket y por el otro lado, Atlas. Atlas Intel es una empresa brasilera que ya ha trabajado en otras elecciones en el continente, que es Estados Unidos, Argentina y Brasil, y ha afectado grandemente lo que ha sucedido en estos países en las elecciones, digamos, Lula, Bolsonaro. Presentan a estos candidatos, por lo general, que son de derecha, de ultraderecha, como outsiders, que están luchando por llegar al poder y logran que la encuesta no se vuelva una foto, sino que se vuelva uno de los elementos que direcciona las elecciones. Esto no es ideológico, pero es metodológico comunicacional, porque el elector empieza a tener percepciones que no se corresponden con la realidad. Es lo que hablábamos la semana pasada de simulacros. Sí. Entonces me crean una realidad alternativa y esto realmente puede llegar a afectar mucho lo que suceda en unas elecciones y más en el punto en el que nos encontramos, que es la recta final. Entonces nos cambian todo el mapa a último momento y lo hemos visto pasar en otros países. Eso está sucediendo en este momento, según Susan Pérez. Pero entonces yo le preguntaría a Howen, a propósito de Polymarket, ¿tú has tenido tiempo, oportunidad de revisar Polymarket y estamos antes de que un ejercicio de encuesta serio, estamos ante un ejercicio de creación de simulacros? Pues aquí yo quiero agregar un punto, es que el CNE hace como un mes y largo, organizó un foro
entre los encuestadores y los magistrados y los miembros de la comisión de encuestas del CNE. En ese foro, uno de los comisionados de la comisión de encuestas dijo que cualquier medio, o sea, la publicación de los resultados de casas de apuestas, o sea, Polymarket y otros, en cualquier medio de comunicación es ilegal. Okay. Y sin embargo vemos que continuamente distintos medios de comunicación lo vienen haciendo, no solo con Polymarket, sino con otras casas de apuestas. Mira. Hay un fenómeno ahí y es que han empezado a surgir un montón de medios de comunicación que también son simulaciones en Facebook, en Twitter, y vienen construidos hace aproximadamente un año y es muy difícil rastrear quiénes son el director, el comité editorial, los periodistas que están detrás de estos medios, pero tienen logos, imágenes, tienen todo el maquillaje para parecer un medio de comunicación. Pero uno pudiera preguntarte, Susan, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo esto? Que es prefabricado y son simulaciones de realidad. ¿Son creación de medios para qué? Para influir en la ciudadanía y que tengan una distorsión de lo que está sucediendo. ¿A favor de qué candidatos principalmente? De los candidatos de derecha. Okay. El ejercicio ha sido muy fuerte en los últimos 15 meses, además que, digamos, la ley en Colombia lo que dice es que las campañas electorales solo pueden hacerse 3 meses previos a las elecciones, pero esto es una forma muy sofisticada de campaña, que es una campaña que no es a favor de un candidato, sino en contra de otros candidatos, simulando medios de comunicación. Entonces lograron saltarse esa norma y duraron 15 meses construyendo muchísimos medios en distintas plataformas, sacando contenido pautado con monotemáticos, y con William estuvimos revisando esto la semana pasada de un caso muy específico que fue uno denunciado por Hiperconectado, un investigador de Twitter, y es un muy buen ejemplo porque nos muestra cómo se da todo el proceso. Precisamente, y a propósito, como lo dice y lo reseña la colega periodista Cecilia Orozco, Semana lo califica ella de ya un partido político. Hay quienes creemos, y lo decimos con el mayor respeto, pero también producto de los hechos, que el mayor partido de oposición se convirtieron aquí los grandes medios corporativos, y por eso hemos llamado al profesor Quintana, analista y experto en medios de comunicación, para que nos diga qué está viendo, sobre todo del jueves para acá, este comportamiento de medios de comunicación. El Heraldo ya dice que su línea editorial que se va con el candidato Abelardo de la Espriella. El señor de la Mesa Blue, un señor Zuleta, dice que su candidato es Abelardo de la Espriella. El señor Gilinski es dueño hoy del Heraldo, de la República, de Semana, y también pues vemos ahí unas fallas metodológicas en su encuesta, y todos los grandes grupos económicos de este país tienen un medio de comunicación que a su vez un medio de comunicación ha contratado las encuestas que hoy tienen al país hablando de empate técnico o no empate técnico, o simplemente que aquí están engañando a la opinión pública colombiana. Adelante, profesor Quintana. Buenas noches. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación, y realmente yo saludo esta iniciativa de ustedes de cuestionar todo este contexto. Aquí lo que estamos viendo realmente es la decisión de la derecha de jugársela por un candidato, por el candidato de ultraderecha, que es Abelardo de la Espriella, de hundir a Paloma Valencia de una manera explícita, y de desinflar al candidato de izquierda Cepeda, que pues tiene todas las posibilidades de ganar en primera vuelta. Yo sigo creyendo que esto, retomando las investigaciones que se han hecho anteriormente, es el coletazo de Júpiter, y que aquí estamos viendo un entramado coordinado, sistemático, de manipulación
de la información a través de los grandes medios corporativos, como Holman lo ha planteado, y obviamente con la intención de manipular al electorado y de afectar directamente el resultado de las elecciones. Me parece sinceramente gravísimo lo que está sucediendo. Yo esperaría pues que sobre esto hubiera investigaciones de oficio por parte de las autoridades, porque realmente ver uno, como se acaba de comentar, y lo estaba yo hoy leyendo, a Zuleta Lleras en Blue Radio, que desde el comienzo ha sido un instigador de odio y violencia, ver el Heraldo, ¿sí?, ya tomando partido, ver incluso estas encuestas tan extrañas. Ojalá la profesora Chang nos lo explicara mejor, ¿sí? Pero ver cómo se infla un candidato, se desinfla otro, se afecta la imagen del tercero. Es decir, esto, sinceramente, yo no recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo en el país. Y lo que quiero anotar es que se nota precisamente una planeación, una coordinación en bloque para lograr este cometido. Y eso ya de por sí nos tiene que, digamos, ser un campanazo de alerta para lo que se viene en esta semana y, si llega a haber segunda vuelta, para lo que se viene posteriormente. Bueno, profesor Oscar Mejía, muchísimas gracias. Vamos entonces aquí que Han Wen conteste la pregunta que usted le estaba haciendo. Y yo creo que podemos entrar, profesor Quintana, muchísimas gracias. Me queda en la cabeza planeación en bloque. Exactamente. Prácticamente señalando una planeación en bloque de la prensa corporativa hacia un candidato. Campanazo de alerta, ante lo cual solo nos queda decirles a ustedes, opinión pública colombiana, y vamos a hacer el ejercicio, William, vamos a publicar los programas de gobierno y que sean ustedes, leyendo los programas de gobierno, quienes tomen sus propias decisiones. Querida Han Wen, la pregunta que hace el profesor Quintana y posteriormente, y sobre la base de esta última encuesta del Centro Nacional de Consultoría ya, que publica hoy la revista Cambio. Bueno, yo creo que debemos tener cuidado cuando estamos comparando resultados de distintas encuestas, porque no todas son comparables entre sí. Por ejemplo, INVAMER, cuando calcula su intención de voto, deja por fuera la categoría de no sabe, no responde. Otras encuestas no hacen eso. La encuesta, por ejemplo, de CNC, simplemente tiene, permítame aquí, la encuesta de CNC, por ejemplo, solo tiene la categoría en blanco, no está y ninguno, pero por ejemplo no sabe, no responde, no está. Hay encuestas que va a la parte rural y parte urbana obviamente, y hay encuestas que no va a la parte rural. Hay encuestas presenciales, hay encuestas online, supongamos que puede existir, no estoy hablando de que Atlas Inte sea una encuesta online, pero hay diferentes métodos de selección. Incluso cuando uno mira las encuestas presenciales, hay unos que van a 50 y pico de municipios, hay otros que van hasta 150 y pico, o sea, hasta triple de municipios, y pues eso también es un factor que puede influenciar sobre los resultados, porque sabemos que Colombia es un país que es muy heterogéneo en sus municipios en cuanto al voto. Si uno mira los resultados de elecciones de primera vuelta del año 2022, hay municipios donde Gustavo Petro sacó menos de 5% de voto. En cambio, hay municipios también donde sacó más del 95%. Entonces, cuando los municipios son así de heterogéneos, pues es importante ir a entrevistar a muchos municipios, porque si todos los municipios fueran iguales, pues solo hay que ir uno. Entre más distintos son entre sí, más municipios habría que ir. Hay algo que decía el profesor Oscar Mejía Quintana que me llama la atención y quería preguntarle a Laura. Él dice que
esta carrera presidencial quedó ya definida entre dos candidatos, ¿cierto? Pero dice que lo que busca estas publicaciones es hundir a Paloma y desinflar a Iván. Sin embargo, hay un elemento que llama la atención de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, y es que dicen que el 72% de los encuestados están en disposición de votar, lo que significaría una votación, yo creo que histórica en Colombia. La elección pasada del Congreso de la República, el 8 de marzo, tuvo una votación de 50,62, lo cual es la cifra más alta en una elección para el Congreso de la República. Entonces, esos dos elementos, ¿qué nos dicen, Laura? Bueno, empezando por lo que planteaba el profesor Oscar Mejía, que me parece muy importante, y es que nos estamos viendo cómo se juega a posicionar algo que el señor creador de la Operación Júpiter, Jaime Bermúdez, decía, el tipo de liderazgo, y le apostamos a ver qué pasa. Y en ese tipo de liderazgo tal vez nos interesaba más alguna candidatura, pero resultó que nos reventó la otra. Entonces acudimos más bien como a un reacomodo, ¿no?, de las fuerzas de la derecha hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella y digamos, a irse con el caballo aparentemente ganador, ¿no?, aparentemente ganador en esta semana, toda vez que también en un país altamente politizado como está en ese momento Colombia, unas opciones de pronto más definidas pudieron tener o prosperar mucho más en la opinión pública, y eso fue lo que pasó también con esta candidatura de Paloma Valencia, que al intentar lanzarse al centro hace un poco aguas, ¿no? Y esta candidatura muy efectista, muy compleja en términos de programa de Abelardo de la Espriella, resulta siendo entonces por quien en últimas se enfilan en esta recta final. Y entonces vemos que esto sucede, pero también me haces una pregunta sobre el tema de la participación y del pico histórico de participación que hubo en las elecciones del 8 de marzo. Yahanwen también hablaba de de las mediciones que se pueden percibir. Nosotros estamos acudiendo a una reducción de la abstención bastante interesante, y los quiero invitar a mirar así como abuelo de pájaro. Tuvimos un crecimiento de la votación en las elecciones del 8 de marzo de 2.200.000 votos, pero no estamos hablando solamente de cuántas personas más votaron, sino que se redujo sensiblemente también el voto en blanco, el voto nulo y las tarjetas no marcadas. Se redujeron de más de 1 millón, casi 1.100.000 a 650.000, y esto no es un tema menor. Ahora, si vamos a la lupa regional y si miramos qué pasó en las regiones, lo que podemos apreciar es que donde se redujo sensiblemente la abstención, también hubo un crecimiento del pacto histórico. Mientras que en el espectro de la derecha hay más bien de pronto unos reacomodos de la votación, y eso resulta supremamente interesante porque puede también tener que ver esto con esta publicación de este tipo de sondeos con la intención de desestimular este voto abstencionista, este nuevo volumen de votantes que no sabemos en este momento cómo van a votar, pero que lo que vimos en la última foto real, concreta, con votos, que fue el 8 de marzo, es que en su mayoría tienden por la opción de la continuidad, por lo menos, o del respaldo hacia el pacto histórico y eventualmente hacia la candidatura de Iván Cepeda. No estamos diciendo que sean una transferencia directa de votos, pero que probablemente hacia allá se dirigen, toda vez que vimos este comportamiento ya el 8 de marzo. Entonces creo que hay una intención muy clara también de desestimular, de generar un desánimo, claro que sí. ¿De quién? De parte de quienes publican estas encuestas, que creo que está claro que también hay una intencionalidad política de fabricar un clima de opinión, de producir también la decisión electoral a través de este tipo de sondeos. Vale, yo quiero retomar con la encuesta del día, la encuesta de la revista Cambio, y aprovechar a Hanwen porque ha dicho una cosa importante. Dependiendo de los municipios que se encuesten, eso va a tener una repercusión también. Ahí en el 2022, por ejemplo, el Litoral Pacífico, 98, 99% votó
por Gustavo Petro. Totalmente. Si usted lo lleva en la encuesta, si lo descarta, va a tener un resultado. Si lo toma en cuenta, va a tener otro. Hanwen. Revista Cambio titula la encuesta del Centro Nacional de Consultoría con la siguiente frase. La última encuesta antes de la primera vuelta. Cepeda y De la Espriella, cabeza a cabeza. ¿Eso es cierto? Bueno, entiendo que cabeza a cabeza se refiere a que hay un empate técnico. Correcto. Bueno, aquí tengo que decir algo que yo creo que no le va a gustar a nadie, incluyendo a ustedes tal vez, que es lo siguiente. Siempre uno viene acostumbrado escuchando que hay empate técnico entre fulano y sutano. Y la cuenta que uno hace es restar las intención de voto de los dos candidatos y si eso es menor a margen de error, uno dice listo, empate técnico. Eso estadísticamente es una práctica incorrecta. ¿Sí? Toda la vida es decir, un jalón de oreja a los periodistas. Por eso a no los nos va a gustar. Claro, pero los periodistas no tienen por qué conocer esos detalles teóricos estadísticos. Yo creo que ahí más bien el jalón de oreja es a las encuestadoras. En sus reportes deberían ellos hacer el cálculo interno que uno no puede hacer sin los microdatos. ¿Sí? Entonces, la encuestadora debe en sus resultados indicar entre quién y quién sí hay empate técnico, que no es simplemente restar y ver si es menor a margen de error. Entonces, en ese sentido, yo sé que la cosa es bastante teórica y que a mucha gente no le interesa, pero sabiendo que eso es un tema que hay tanto impacto, tanta relevancia en la sociedad, yo creo que es bueno que nosotros seamos rigurosos y empezar a pedir a las encuestadoras que calcule bien los procesos. Pero miren lo interesante de esto, y hago un llamado a nuestro community manager porque me están informando en este momento que Señal Colombia está caída en Claro Básico. A quienes nos estén viendo, por favor, y a las redes sociales, por favor, infórmenos desde su municipio, departamento, capital, barrio, si en este momento les está llegando la señal de Señal Colombia a través de su cable operador Claro, sí o no, porque eso también nos llama la atención. Cierro Claro, esto. siempre lo hace. Cierro esto para decir, yo pudiera titular con base en lo que estás diciendo, Hanwen. La estadística, la doctora en estadística, Hanwen Chan, dice que no es correcto titular la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, titularla como un cabeza a cabeza que en la opinión pública se remite a un empate técnico, porque eso no es correcto. Bueno, ese sería un titular. Ahora vamos al fondo. Mire, yo me detuve, si uno coge la encuesta Centro Nacional de Consultoría, hagan ustedes el ejercicio en familia, en casa. Es entretenido además. La estadística es bien interesante, pues no sabemos de estadística, pero bueno, tenemos sentido común. Yo veo los municipios, 2 municipios de esta segunda encuesta, porque evidentemente hay una diferencia grandísima entre la encuesta anterior, que pone a Iván Cepeda ganando con casi 10 puntos, y de segunda a Paloma, tercera a Abelardo, y de pronto aparece Abelardo punteando con Iván Cepeda, pero me encuentro con los siguientes datos. Mire, por ejemplo, en esta encuesta, en la encuesta número 1 del Caribe, hubo 323 municipios. En la encuesta 2, en el Caribe hubo 412 municipios, una diferencia de 89. Debe ser encuestados. O encuestados. No municipios. Encuestados. Pero mire en el Caribe los municipios que aparecen nuevos. Aparece Caimito, Calamar, Dibuya, El Banco, La Unión, Maicao, San Juan Nepomuceno, San Pelayo y Santa Marta. Se mantienen Barranquilla y Cartagena. Salen Altos de Rosario, Chimá, El Guamo, Galapa, Montería, San Diego, Santo Tomás, Soledad. Centro Oriente aparecen Anolaima, Caparrapí, Monguí, Monguá, Piedecuesta, San Gil, Villagómez. Se mantienen Bucaramanga, Pamplona, Soacha. Salen Gachalá, Guataquí, Sabana de Torres, San José de Cúcuta, Tocancipá, Villa de Leyva, Villa de Rosario.
Quedémonos con esa muestra nada más. ¿Qué encontraste tú, querida Hanwen? Bueno, pues yo miré la encuesta, los resultados, donde vi que la intención de voto del candidato Iván Cepeda entre las dos últimas encuestas de CNC tiene una caída como de 4 puntos aproximadamente. Y entonces yo me puse a mirar un poco los municipios porque los microdatos todavía no están disponibles, eso hay que esperar por ahí una semana más. Entonces fui a mirar los municipios que seleccionaron, que fueron 56 municipios en cada una de esas dos encuestas, y encuentro que en algunas regiones, como por ejemplo en la región Pacífico, en la región del Llano, en la región Centro-Sur Amazonía, los 56 municipios que seleccionaron en la última encuesta votaron menos por Gustavo Petro en el año 2022. Es decir, si tú miras la tendencia de Iván Cepeda, ¿Podemos poner ese cuadro aquí al fondo, Máster, por favor? Perdóname. Sebastián. Wilber. Ya lo van a ponchar. Siga. Entonces, si uno mira los intenciones… Si quieres, ¿nos lo puedes explicar? El cuadro… No, el que tenemos enfrente, muchachos. Este histórico, póngalo acá atrás. Bueno, es el mismo. Tabla. Es el mismo. Adelante. Ya, ok. Entonces, si uno mira las últimas 3 encuestas de… aquí está, listo. Las últimas 3, 34,5, 37,2 y 33,4. O sea, parte 34,5, luego sube como 3 puntos y luego baja 4 puntos. Entonces, si uno mira los municipios, los 56 municipios seleccionados, ¿cómo votaron en el año 2022 en la primera vuelta? Exactamente, más o menos tiene el mismo comportamiento. Es decir, las encuestas, los 56 municipios encuestados en marzo votaron de una manera por Petro, y la siguiente encuesta, esos 56 municipios, otros ya, porque cambia la muestra, votaron con Petro sacó más votos en esos 56 municipios, que uno lo puede asociar con que efectivamente CPI subió 3 puntos en 3 de mayo. Y ya en la última encuesta bajó, y eso pues coincidencialmente los 56 municipios seleccionados en esa última encuesta es donde Gustavo Petro sacaron menos votos en la primera vuelta 2022. Entonces, ¿puedo yo preguntar? Yo puedo inferir que la encuestadora coge la data y selecciona intencionadamente para generar un cambio en la medición. Pues no podemos afirmar eso, o sea, en términos de intención, no. Y yo tampoco creo que sea así, sino yo creo que es porque el CNC selecciona 56 municipios. De esos 56, 10 son de inclusión forzosa, o sea, esos 10 tienen que estar siempre, Bogotá, Barranquilla, Medellín, etc. O sea, lo que es realmente selección aleatoria son 46 municipios. Entonces, gracias a la nueva ley de encuestas, ahora la encuestadora tiene que entregar los códigos computacionales y un montón de insumos para garantizar la transparencia. Yo no creo que CNC haya, digamos, metido la mano ahí para sacar los municipios que quisiera, sino porque la cantidad de municipios que selecciona es muy poco. Entonces, entre más poco municipio selecciona, pues más riesgo corres de que todos te salen petristas o todos te salen uribistas o todos te sale de cierto perfil. Ok, pero vamos a los hechos, a la realidad. Desprevengámonos de otras lecturas. El hecho cierto, real, si te entendí bien, Hanwen, los municipios que en este momento, la encuesta que publica Cambio, Centro Nacional de Consultoría, los municipios que escogió al azar o como sea, son municipios que mayoritariamente, según la registraduría, no son municipios petristas. Obtuvieron menos votos que la encuesta de la anterior. Esos municipios obtuvieron menos votos que los municipios que habían seleccionado en la encuesta anterior. Sí. De allí se puede inferir por qué el estancamiento de Cepeda y el crecimiento, esa es una lectura, el crecimiento de Abelardo de la Estrella. ¿Es correcto, Hanwen?
Es una coincidencia. lectura. ¿A qué se debe eso? No sabemos, pero sí hay una coincidencia Una que vale la coincidencia. pena resaltar. Y ahora bien, la diferencia con la encuesta de Inbamer Gallup, que es la encuesta que más puntos le ha dado a el candidato Iván Cepeda, que también es una encuestadora seria, como lo es el Centro Nacional de Consultoría. Bien, muy bien, pero Inbamer Gallup encuesta más municipios. Sí, 152 en la última Claro, encuesta. ahí hay un tema que yo quisiera, y para Hauen, que me llama mucho la atención, y es que el Centro Nacional de Consultoría hace una encuesta de 2.200 encuestados directamente. Inbamer Gallup encuesta el doble, o sea, directamente el doble de encuestados, casi 4.200 algo. 3.800 en la última 3.800 encuesta. en la última. ¿Esa diferencia de encuestados puede incidir en un resultado de encuesta? Sí, aunque tengo que hacer la observación de Sí. que la muestra efectiva Sí. de Inbamer Sí. para los resultados de primera vuelta es de apenas 2.224. Es decir, o sea, creo que son las personas que dicen que sí van a votar. Entonces son 2.200 de las 3.800. Y con base en esas 2.200 calculan su intención de voto. En ese sentido, no es tan diferente que la encuesta de CNC. Ok, pero ¿cómo aparece del CNC en menos de 15 días, Cepeda perdiendo 4 puntos, ¿sí? Y el señor Abelardo subiendo Que casi significan casi un 8 millón de puntos, votos. Un millón de votos. que Casi significa un millón casi de un millón de votos. Esa ¿No? pregunta Pues la sí. hacía Sí, León. claro, León la hacía León hoy. está ¿Qué medio se día. hizo ese ¿De millón? dónde salen ese millón de votos? Ya. No sé. No, Esa es la pregunta para Laura. Pero es la pregunta. Bueno, no, de hecho estaba yo también con esas inquietudes, ¿no? Estaba mirando, pero ahora que Hauen lo aclaraba, me parece muy interesante al revisar la ley, pues ve uno que están en la obligación de las encuestadoras de informar cuál fue el método que se utilizó, pero no sé si esto implica necesariamente que se aclare cuál fue el mecanismo para seleccionar o para descartar municipios dentro de la muestra. En teoría tiene que entregar todos los códigos computacionales, pero no todas las encuestadoras entregan todo lo que debe entregar. Sí, porque además, según el Consejo Nacional Electoral, uno de los hallazgos de irregularidades fue precisamente que Atlas Intel publicó el sondeo y solo entregó la información a esta comisión técnica del Consejo Nacional Electoral un día después. Es decir, que, o sea, sí hay un margen de todos modos para para tomar algún tipo de decisión sobre cómo se compone la muestra, para confeccionarla de cierta manera o de pronto tomar alguna decisión que pueda tener alguna incidencia en el resultado final. Sí, claro, o sea, los comisionados, ellos revisan, hacen auditoría a las encuestas, pero ellos no toman decisiones. La decisión sobre si sanciona o no, si abre investigación, eso está en manos de los magistrados. ¿Tienes una explicación de la encuesta de Inbamer que le da 13 puntos de diferencia a Iván Cepeda con esta del Centro Nacional de Consultoría, donde prácticamente los pone en un empate técnico, ¿no? Cuando tengamos Sí, los microdatos, capaz que uno puede entrar a esculcar más ¿sí? y encontrar alguna razón. Ok. Sí. Yo quiero Pero- hacer una observación de otra casualidad, y es un contrato separado con la campaña de Abelardo de la Espriella con Atlas Intel, y es que esto no es con semana, esto es un servicio de tracking electoral que contratan por aproximadamente 195 millones de pesos desde la campaña de Abelardo con Atlas Intel. Y esto es relevante no porque esté pasando algo, digamos, delictivo, pero sí es como un conflicto de intereses. Si yo tengo una encuestadora y le estoy prestando un servicio a uno de los candidatos y al mismo tiempo estoy presentando las encuestas a la opinión pública, esto es... No, pues moral y éticamente ¿Esto por lo menos es un se ha conflicto de visto en interés. elecciones anteriores o no? cuestionable. Yo no lo tengo presente. No, porque es que Atlas Lo que está- Intel entra a Colombia, Lo que está entendido diciendo hasta Susan, ahora, es una empresa brasilera novedosa. y es en diciembre que Semana anuncia que tiene una alianza con Atlas Intel
y al mismo tiempo, pues Abelardo también Atlas está Intel tiene un contrato con Abelardo de la Estrella. Son dos es lo que cosas estás, sí. lo que estás diciendo. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Para cerrar rápidamente, una conclusión muy rápido, Hanwen, Laura. Bueno, yo invito a todas las personas que nos ven a que salgan a votar y no se dejen influenciar por las encuestas, porque Sí. en general la gente no conoce la metodología y en realidad uno no sabe en qué encuesta creer o no. Entonces mejor no las crean. Eso es lo mejor. Muy bien. Lo dice una experta En estadística. estadística. Doctora en estadística. Doctora en estadística. Laura. La pregunta por el 1.000.000 de votos, si es que ese 1.000.000 de votos está ahí, no se ha ido, no se ha desaparecido. Empate técnico, yo creo que es un poco arriesgado y no se puede equiparar con empate político, mucho menos con la capacidad de movilización y demás cosas de las que ya hemos hablado. Pero además, cuando uno mira la cantidad, por ejemplo, de testigos electorales que han logrado movilizar la campaña, las distintas campañas, pero en especial la campaña de Iván Cepeda. Entonces creo que sí no hay que dejarse desestimular, hay que votar de manera consciente y hay que efectivamente salir a votar y considerar que sí, cada voto sí puede hacer la diferencia. Rápidamente. Colombia necesita encuestas más claras, en este momento no lo están siendo, y lo mismo que ustedes, yo llamo a la ciudadanía a que salgan a votar, que lean los programas, que van a estar muy afectados esta semana en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Esto va a ser un aluvión, pero que voten a conciencia por los programas, pensando en sus derechos. Me sumo a la moción de Howard. También es que fue la mejor Exacto. respuesta y Sí. eso fue la conclusión perfecta, que es lo que estamos haciendo desde No el sistema de crean en medios las públicos. encuestas, tomen sus propias decisiones y salgan a votar. salgan a votar. Salgan a votar. Salir a votar, una votación masiva, es una demostración de buena salud de la democracia. Como sistema de medios públicos, publicaremos los diferentes programas de gobierno de los diferentes candidatos para que sean ustedes, sin intermediarios, los que tomen sus decisiones. Los dejamos ahorita con señal investigativa. Sí,